todo. 3-1. La pelota, el fútbol. Si le preguntamos qué es Kegel, ¿Eh? si le preguntamos el tema a ellos. No. ¿Mm? Sí, preguntarle. Vamos a preguntarle. ¿Qué tema? ¿Qué tema? No, pero ¿qué es más importante que ganar después de mucho? K-E-G-E-L. K-E. G-E-L. Ya que tengo computadora tipo francés, ahora para tener copia tiene. Los ejercicios de Kegel. ¿Eh? Los ejercicios de Kegel. ¿De cómo? Ah, Kegel. 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 Kegel, así hay que decir, doctor. Kegel. ¿Cómo es el ejercicio Kegel? Este contacto internacional nos va a llevar a España. Sí. Qué lindo. Está el profesor doctor Julio del Castillo, jefe de sección de cirugía colorectal del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Doctor del Castillo, ¿cómo le va? Bienvenido a Paraguay, bienvenido a Radio Ñandutí, buenas tardes. Hola, buenas noches de aquí, buenas tardes de allí, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy gentil por compartir con nosotros. Quiero que le salude el doctor Ricardo Isella Frete y después desarrollamos el tema aprovechando la calidad y la capacidad de nuestro entrevistado, doctor Ricardo, por favor. Julio, un placer y mis agradecimientos personales por otorgarnos tu tiempo, que es un grande de la coloproctología europea y un señor reconocido a nivel mundial, nos dé su tiempo y a estas horas de la noche en España. Bueno, lo valoramos bastante. Quiero hacerte un pequeño resumen. Este es un programa muy escuchado en mi país. Este señor Carlos Báez, el director de este programa, tuvo la genialidad de hacer una combinación muy llamativa entre hablar de alta política, de noticias de alto tenor y también de lo cotidiano, donde entro un poquitito yo. Y sobre todo, vos sabés, Julio, nuestra especialidad es muy especial. A veces los temas son tienen el tenor tabú, ¿eh? Entonces a veces cuesta hablarlo y sobre todo hablarlo en el micrófono. Así que este tema que queremos tratar hoy, del cual sos un referente mundial, es un problema muy importante en mi país. Lo que vamos a hablar, Carlitos, compañeros, es los trastornos del suelo pelviano. Eso quiere decir, en la parte final hay una cincha muscular y a través de esa cincha muscular pasa el recto, pasa la vagina, pasa la uretra. Y en el varón pasa el recto y pasa la uretra. Entonces esa musculatura, sobre todo en la mujer multípara y en el constipado crónico, escucha esto, Francisco. Sí, yo estoy escuchando. El constipado crónico crea en el tiempo muchos problemas. Entonces, Julio, un drama en el Paraguay es que todavía la multiparidad es algo llamativo. En el interior de la República, el promedio de hijos por mujeres de 5, todavía es frecuente el parto domiciliario y con comadronas. Y esto ha sido tan importante que el Ministerio de Salud ha tenido que hacer un curso para capacitar a las comadronas. Creo que así se dice en España, ¿verdad? Acá nosotros le decimos partera shae. Shae es guaraní. Entonces, el parto domiciliario, por supuesto, para la gente que nos escucha, generalmente, en el 90% de los casos, conlleva a un nacimiento mal conducido. Y de eso vamos a hablar hoy. Así que, Julio, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, es un placer, de verdad. Y con esta introducción me da un poquito de envidia, porque no sé si saben ustedes cuál es el país del mundo con menor índice de natalidad. Es el nuestro, es España. Pero bueno, aún así, pues este problema es un problema importante. Yo voy a intentar resumir o transmitirles en unos pocos minutos las ideas fundamentales sobre el piso pélvico, de forma que cualquier persona pueda comprender una introducción a un tema que de por sí es muy, muy complejo. Como decía el doctor Fretes, el piso pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos que cierran la pelvis en la parte inferior y forman un suelo, por eso se llama así, sobre el que se apoyan los órganos abdominales, el intestino, la vejiga, el útero y el recto. Además de realizar un soporte anatómico que mantiene los órganos que hemos dicho en su lugar, la integridad y el funcionamiento es fundamental para funciones tan esenciales como el orinar, el defecar y el tener una vida sexual con normalidad. Como también ha dicho el doctor Fretes, por su diseño tiene unas zonas más débiles que coinciden con aquellas en las que se debe permitir el paso de la uretra, la vagina y el recto hacia el exterior, los genitales y el ano.
Y en la mujer, el piso pélvico adquiere una importancia fundamental, ya que durante el parto está sometido a una serie de presiones y tracciones que pueden dañarlo. Y estas lesiones pueden ser inmediatas o, lo que es más frecuente, pueden no aparecer hasta años después. Y no le echamos la culpa a lo que... Y realmente el origen muchas veces está en el parto. Por ejemplo, los músculos que permiten contener la necesidad cuando tenemos ganas de hacer deposición, los esfínteres anales, se pueden desgarrar o se pueden romper durante el paso del bebé en el canal del parto. Y cuando esto ocurre, la mujer puede ya de manera inmediata sentir que cuando tiene ganas de hacer deposición no puede retrasarla en el tiempo, o a veces incluso pierde la capacidad de sentir la necesidad y se mancha sin darse cuenta. Esto tiene un riesgo especial cuando el recién nacido tiene un alto peso o cuando es necesario ayudar el parto con forceps o con ventosa. En la mayor parte de las ocasiones, como digo, el daño no es inmediato, pero por estiramiento y compresión de los nervios que se localizan en el borde de la pelvis, se produce una lesión que con el tiempo va a dar lugar a lo que se conoce como el descenso del suelo pélvico. Los músculos y ligamentos se relajan y con ello no pueden cumplir su función de soporte. Y esto es especialmente importante después de la menopausia, ya que en este periodo de tiempo, asociado con los cambios hormonales que aparecen, existe en general en la mujer una pérdida general de toda la fuerza y tensión de la musculatura. Y por eso es por lo que muchos de estos problemas que se habían originado en el parto no se hacen visibles hasta los 55 o 65 años, que digamos que es la paciente tipo que yo recibo en consulta. Los problemas de los que hablamos tienen relación, por tanto, con la incapacidad del piso pélvico de cumplir sus funciones. En primer lugar, puede aparecer lo que se conoce como prolapsos o celes. Al ser incapaz de actuar como soporte de los órganos que sostiene, los órganos se pueden desplazar fuera de la pelvis por acción de la gravedad y de los esfuerzos. Generalmente este descenso tiene lugar en esas zonas que describimos antes que eran más débiles. Y así se puede prolapsar la vejiga de la orina, y eso se llama un cistocele, que la mujer nota como bulto que incide, que asoma a través de la pared anterior de la vagina cuando levanta un peso, cuando orina o cuando defeca. Cuando lo que desciende es el útero, el cuello del útero desciende a través de la propia vagina y puede asomar entre los genitales, y eso se llama un prolapso uterino. Y también el recto se puede prolapsar, como cuando se da la vuelta a un calcetín, y salirse a través del ano. En todos estos casos, que muchas veces se presentan de forma simultánea, es muy frecuente tener varios de ellos a la vez, la mujer tiene pues las incomodidades propias de la aparición de esos bultos, una sensación permanente de pesadez, secreción, irritación y, por supuesto, incomodidad durante las relaciones sexuales. En segundo lugar, se puede alterar la función de la orina. Al perder la vejiga la fijación y la posición normal, se altera su capacidad de retener correctamente la orina y la paciente lo que nota es que tiene escapes involuntarios, fundamentalmente con los movimientos y muy frecuentemente con la tos o con el estornudo. Este tipo de incontinencia es muy frecuente. Muchas mujeres nunca la consultan y se puede prevenir y tratar, como veremos después. Y en tercer lugar, la función defecatoria. Como ya he dicho antes, los músculos responsables de la continencia de heces y gases, se llaman esfínteres anales, se pueden lesionar durante el parto. Dependiendo de la intensidad de la lesión y de qué músculo se vea más afectado, la mujer puede notar que tiene que buscar un aseo inmediatamente, en cuanto siente la necesidad de hacer de cuerpo, porque no puede retrasarlo más de unos segundos, y otras veces ni siquiera siente ese deseo y se da cuenta porque está manchado. La incontinencia fecal, afortunadamente, es mucho menos frecuente que la urinaria, porque es fácil de entender que esto es un problema devastador para poder llevar una calidad de vida normal. Y otras veces la alteración del piso pélvico da lugar a cambios completamente distintos. La paciente siente mucha dificultad para defecar, aunque siente la necesidad, tiene que hacer unos esfuerzos muy importantes, tiene que presionar zonas alrededor del ano, empujando desde la vagina si existe un rectocele, o teniendo que manipular el recto para conseguir la evacuación. A este fenómeno se conoce como defecación obstructiva y si se combina con un estreñimiento puede producir una alteración también enorme de la calidad de vida. Y ahora, y después de haberles asustado un poquito, quiero dedicar la segunda parte de la charla a enviar un mensaje optimista, de ánimo. Porque el mensaje se fundamenta en que todo lo que anteriormente he descrito, que como digo puede dar un poquito de miedo, se puede prevenir y en gran medida se puede tratar. Como hemos visto, muchas de las alteraciones del piso pélvico tienen su origen en el momento del parto. Y en este sentido es absolutamente fundamental la asistencia, como decía el doctor Fretes, de los profesionales de la obstetricia y ginecología, de las matronas que nosotros llamamos en España y de los fisioterapeutas, para poner las medidas necesarias cuando sea previsible
que un parto es potencialmente complejo. Por ejemplo, partos gemelares, partos en los que se prevé un recién nacido que va a tener un peso elevado, multíparas, una presentación anómala o antecedentes, esto es muy frecuente, mujeres que han tenido ya lesiones previas. En ocasiones, el hacer una intervención cesárea puede ser una alternativa a considerar, aunque lógicamente esto tendrá que ser una decisión consensuada entre ginecólogo y paciente. Los ejercicios de fortalecimiento del piso pélvico, que se dirigen durante el embarazo y tras el parto por fisioterapeutas o por médicos de rehabilitación, pueden ayudar a minimizar las consecuencias tanto inmediatas como futuras. Y aquí le oí al presentador antes, aquí es donde son muy conocidos los ejercicios de Kegel y el masaje perineal. Y de la misma forma, el tratamiento inicial de la incontinencia de orina y de la incontinencia fecal que hemos descrito antes se fundamenta en realizar unos ejercicios muy similares a los de Kegel para de esta manera restablecer en lo posible el tono muscular y tratar de compensar la mala función de unos músculos con la actuación de otros. En lo referente a las alteraciones de la deposición, es esencial recomendar una alimentación con suplementos de fibra, cereales integrales, frutas, frutos secos, cuyos resultados serán unas heces más formadas y por lo tanto más fáciles de retener. Cuando una persona piensa que no puede aguantar, deja de tomar fibra, pensando que si no va al baño no se le va a escapar, y es lo contrario. Y simplemente con este cambio tratamos un número muy elevado de pacientes. Y en este sentido es esencial insistir también que no debe permanecerse nada más que el mínimo tiempo indispensable sentado para realizar la deposición, porque de ahí vienen los prolapsos. Los rectoceles o prolapsos de recto hacia la vagina muchas veces se pueden corregir enseñando a relajar los esfínteres del ano de forma adecuada. Cuando tenemos que dar un paso más y con los ejercicios y el resto de medidas básicas no tenemos un resultado deseado, hay otro segundo grupo de tratamientos con buenos resultados que no son difíciles de hacer. Se basan en la estimulación de esos nervios que he dicho antes que están en los laterales de la pelvis y que son responsables de la micción y la defecación. Por ejemplo, el nervio tibial posterior lo estimulamos de una manera muy sencilla en el pie. Con un pequeño aparato enviamos unos estímulos eléctricos hacia las raíces nerviosas que son responsables de las dos funciones. Este nervio está en el tobillo, es muy fácil de estimular en un procedimiento que se realiza en consulta o en el propio domicilio del paciente. También es posible colocar una especie de marcapasos en las raíces, pero este ya es un procedimiento que precisa cirugía, tiene un precio muy elevado y no es tan fácilmente asequible. En el caso de la incontinencia de heces o estreñimientos muy severos, disponemos también de dispositivos que permiten vaciar el colon, vaciar el intestino grueso cada 2 o 3 días. Nosotros los estamos utilizando desde hace 2 años, pero su disponibilidad también es limitada. Y finalmente, y cuando todo lo anterior no ha conseguido los resultados deseados, es posible corregir algunos de estos problemas mediante una o varias intervenciones quirúrgicas, que siempre reservamos para el final. No es el objetivo de esta charla describir uno por una las cirugías que tenemos, pero existe en general la posibilidad de recolocar la vejiga, el útero o el recto en su lugar original, a veces utilizando mallas que actúan como nuevos elementos de apoyo donde se ha perdido este. Podemos reparar alguno de los músculos lesionados, los esfínteres, algo que debe hacerse preferentemente a los pocos meses si esta lesión se identifica durante el parto. Y para terminar, me gustaría, como un mensaje final, recalcar 5 cosas. La primera es que los problemas relacionados con el piso pélvico son frecuentes, mucho más frecuentes de lo que pensamos, y se manifiestan como prolapsos y alteraciones de la función de la micción y de la defecación. La segunda es que en gran parte se producen durante el parto, aunque muchas veces no se manifiestan hasta años después. La tercera es que es posible y fundamental poner las medidas necesarias para su prevención. La cuarta es que cuando aparecen muchas veces las mujeres no consultan por vergüenza y por miedo. Y en eso tenemos que hacer una educación muy importante porque, para terminar, la última conclusión y el último mensaje es que se pueden tratar con éxito en la mayor parte de las ocasiones y lo que conseguimos es mejorar la calidad de vida de estas pacientes de una manera significativa. Y esto es el mensaje. Me dijeron que 10 minutos, creo que me he adaptado y cualquier cosa que podamos comentar estoy, por supuesto, encantado de responder. Bueno, primero agradecer, doctor del Castillo, esto que para mí particularmente, y utilizando un medio como la radio, un medio como la televisión, desde Santander, desde España, usted tiene la gentileza de compartir con nosotros. Para mí es una clase magistral.
Posiblemente sea muy común en algunos casos, pero cada uno convive con lo suyo. Yo voy a ser muy, a lo mejor, voy a ser muy, pero muy práctico y muy sencillo en la expresión. Si uno hace un tratamiento de este tipo, porque esto uno no es que se prepara para el efecto, sino que en la mujer tiene un hijo, pasa por un parto, y eso tiene sus consecuencias. Años después. Pasado el tiempo. ¿Y esto qué hace en la mujer o en el hombre? Claro, en la mujer que es más frecuente por el parto, pero es una cuestión que tiene que ver con el escape de orina, de heces y de gases, doctor del Castillo, doctor Fretes y oyentes y televidentes, en los momentos menos esperados. En pocas palabras es eso, doctor del Castillo. Exacto, o sea, yo siempre digo cuando hablo de esta patología que es una patología que no mata, pero muchas veces no deja vivir. Incomoda. No deja vivir, porque yo tengo pacientes, pues precisamente con el escape de gases es el mínimo, el gas se va por cualquier sitio. La mínima lesión impide Bueno, pues para los gases hay una serie de medidas muy sencillas, pero yo tengo gente que le he tenido que hacer informes para cambiar de trabajo, porque tú no puedes estar trabajando de cara al público teniendo esto. Entonces, como digo, a uno, claro, es patología que no mata, no mata. Y por eso, y como es muy difícil de arreglar, bueno, cada vez hay más gente formándose, pero esto hasta hace muchos años, incluso en España, eran muy pocos los sitios donde se tomaba esto uno en serio. Y realmente yo tengo una consulta de suelo pélvico que cada martes, que es cuando la tengo, veo de 10 a 15 pacientes nuevos. Y entonces uno dice, pero si esto yo no conozco a nadie que tenga esto. Uy, sí, sí, sí. Lo que pasa es que la gente esto no lo va contando por la calle. Porque... Y de ahí viene el primer paso que yo creo que hay que dar, es la educación de que esto existe, de que esto uno no tiene por qué avergonzarse y que sobre todo tiene que buscar ayuda, porque se le puede facilitar ayuda. Y no hace falta tener un gran aparataje, que en ocasiones hace falta en unos casos, pero con una serie de medidas muy básicas, enseñando una gimnasia y unas medidas preventivas, se puede evitar y le estamos... cambiando la calidad de vida a unas mujeres de una manera, no tiene un cáncer, pero demonio, vivir con esto es muy difícil. Julio, justamente tocaste un tema que aquí hemos tocado en una de las tardes, que es la costumbre de ir y estar en el baño Sí. mucho más de lo que corresponde con el celular. Sí, sí, sí. Antes era la revista, el periódico, ahora es el celular. Si en la consulta de suelo pélvico lo digo, en la consulta de proctología me canso de decirlo. Yo cuando veo un paciente joven que viene con unas hemorroides sangrantes, ya sé lo que hace, no me lo tiene que contar. Digo, mire, yo ya sé cuál es tu problema. Y antes de yo operarte, tienes que cambiar este hábito que yo sé que tienes, aunque me jures que no, luego ya me reconocen que sí. Porque aunque yo te opere 7 veces y no cambias este hábito, te operaré 8. Y entonces eso la gente lo entiende bien. Y yo le digo, mira, te voy a dar 2 opciones. Una, dejas el celular en el salón, vas al baño y terminas cuanto antes. O 2, yo te operaré cada 2 años. ¿Qué escoges? Entonces la gente generalmente cuando se lo planteas así, suele dejar el celular en el baño. Categórico. Celular no. ¿Y qué opinas, Julio, del joven que... no tiene su horario de baño, que pasa horas y que almuerza a lo mejor a las 4 de la tarde y que toma su café manejando a las apuradas? Sí, a ver, el tema de la constipación, del estreñimiento es un tema tremendamente complejo. Muy, muy complejo. Y una de las cosas que tenemos que ver es pues hay veces que es por razones de fármacos, hay veces que es por dieta, pero hay veces que realmente es el propio marcapasos del colon en el que nosotros no podemos influir. Es lo que se llama una inercia colónica y es una cosa difícil de tratar. Yo precisamente, yo insisto siempre a los pacientes y les digo, mire, usted no tiene capacidad para generar un movimiento colónico. Entonces, eso va a su ritmo. Entonces, el tiempo que usted esté en el baño, lo único que se está haciendo es daño. Usted no tiene la capacidad de estimular un movimiento. Eso que has comentado del café es algo que yo puedo utilizar. El hecho hay una cosa que se llama reflejo gastrocólico, cuando uno come, generalmente se produce un movimiento, y entonces en personas estreñidas yo le digo,
aproveche esa situación, que es una situación fisiológica, para intentar ir al servicio. Pero si llega y no hay manera, váyase. Váyase, porque lo único que está haciendo es daño. Pero como digo, el tema de la constipación, ese daría, bueno, no para una charla de 10 minutos, sino de 10 horas. Y tremendamente complejo. Julio, ¿el español consume normalmente fibras? Te hago la pregunta porque no. acá el paraguayo, la fibra no forma parte habitual de su alimentación. No. A ver, cada vez... En España ha pasado una cosa que hemos comentado ya alguna otra vez, ¿no? Nosotros seguíamos una dieta mediterránea muy sana y esa costumbre se está perdiendo. Y eso nos está trayendo que nos estamos igualando al mundo anglosajón, pero nos estamos igualando en lo malo, que es en las enfermedades propias del mundo anglosajón. Y cada vez más. Comentábamos el otro día que la enfermedad inflamatoria intestinal en España, que es una cosa que era típica del norte de Europa y de los países anglosajones, ahora tenemos una incidencia enorme. Y es porque precisamente la dieta mediterránea, que protege del cáncer de colon, protege del estreñimiento, protege de muchas cosas, se está abandonando. Entonces hay que insistir en la fibra. Yo digo que hay muchas maneras de comer fibras, tenemos una dieta, pero yo lo resumo en: tome usted pan integral por la mañana, tome 2 kiwis de postre y un puñado de frutos secos por la tarde. Eso es comer fibra. Y con eso va usted a notar la diferencia. Pero lamentablemente no. Lamentablemente, como digo, nuestra dieta cada vez es más pues la fácil y la que no solamente no protege, sino que causa un montón de problemas. Una pregunta, Julio, que deseo hacerte. Uno de los dramas que tenemos aquí en Paraguay es que las cirugías tienen un costo, la salud tiene un costo y el sistema público no puede abastecer. ¿Cómo la salud pública en España es gratuita? Sí. Nosotros, yo creo que yo estoy muy, muy, muy orgulloso. He comentado técnicas como la neuroestimulación de raíces sacras, que el tratamiento son en torno a 15.000 euros. Yo tengo puestos más de 150 neuroestimuladores por la salud pública. A mí nadie me ha pedido ninguna explicación. Saben que soy un experto en ello y lo que yo decida, bien decidido está. Y en España lo que decimos es: si tienes problemas de salud, vete a un hospital público, ¿vale? Y yo creo que yo estoy muy orgulloso de ello, porque es como tiene que ser. La gente, lo que pasa que yo creo que no lo reconoce. La gente no lo reconoce porque nunca ha vivido lo contrario. Entonces, la sanidad privada está muy bien. Pues yo he hecho sanidad privada, pero ya lo dejé hace tiempo, y la sanidad privada está muy bien cuando todo va bien. Pues, por ejemplo, para un parto en una sala muy bonita y una habitación estupenda, siempre y cuando todo vaya bien. Hay hospitales privados muy buenos, pero realmente cuando alguien tiene un problema, va a la pública. Yo he recibido pacientes, nosotros operamos con el robot desde hace muchísimos años y somos un servicio de cirugía colorectal puntero en el mundo. Y yo he tenido pacientes que han venido diciéndome: mire, yo tengo todo el dinero que tal, ¿dónde me manda usted? ¿Dónde quiere usted que vaya yo a operar a mi mujer de un cáncer de colon? He dicho: mire, coja un taxi, no tiene que irse a ningún lado, coja un taxi, sube al Hospital Valdecilla, ahí le recibimos y le vamos a operar con las mismas garantías que en la Clínica Mayo. Es algo de lo que yo creo que somos... Y gratis. Yo estoy orgulloso. Y gratis. Y lo que pasa es que la gente, yo creo que no sabe lo que tiene. No sabe lo que tiene porque no ha vivido otra cosa. Doctor, cáncer de colon. La muerte por cáncer de colon, por ejemplo, en España, ¿en qué nivel está? El cáncer de colon en España está más o menos, es un tumor de lo que llamamos una gravedad media, en torno al 55% de supervivencia a los 5 años. Digamos que la mitad de los pacientes se curan. Y luego la verdad es que antes, pacientes que diagnosticábamos con ya metástasis, que les dábamos por terminados, hoy en día se lucha muchísimo y hay gentes que incluso con enfermedad avanzada viven muchos años. Está muy protocolizado el cáncer de colon. Como digo, nosotros lo hacemos vía robótica, pero bueno, con los mismos estándares de cualquier sitio. Y en torno a un 50-60%, lo que pasa que, claro, depende totalmente de en qué fase de la enfermedad hemos diagnosticado la enfermedad. Me queda la frase, y yo voy a llevar esto para comentarios, de que cuando, lo que usted dijo, profesor Julio, cuando la cosa está fea,
es mejor en España irse a un hospital público antes que al mejor hospital privado? Yo creo que sí. Insisto, hay hospitales privados muy buenos, pero vamos, yo creo que los recursos que tiene la salud pública en España, muy pocos hospitales los tienen, muy pocos privados. Doctor, un gusto, realmente gracias por su tiempo, gracias por dedicarnos algunos minutos, por compartir esto que usted tiene como conocimiento y que nos sirve muchísimo como información. Ojalá se pueda repetir. Un placer, doctor del Castillo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Julio, buen descanso. Muchísimas gracias por esta caballerosidad extrema. No hay de qué. Buenas noches, Ricardo. Un abrazo. Adiós, adiós, hasta luego. El profesor doctor Julio del Castillo, jefe de sección de cirugía colorectal del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, está en Santander, España. Perfecta la señal. ¿Cómo Perfecta se la nota señal. la capacidad de conferencista? Porque resumir Sí, esto en 10 minutos... No, acá con Villarejo, Francesco y acá estamos hasta el sábado más o menos. Lo de Itaipú no terminamos de explicar, ¿eh? Hay cosas que 10 y todos- 46 de la noche con esto, ¿eh? Sí. De allá el señor. Es El verdad. doctor. No es poca cosa eso. Sí.